Conocí a Federico Novello y Urdanibia hace poco más de 50 años. Como estudiantes de economía en la UNAM, compartimos una época a la vez brillante y álgida. Estábamos a la mitad de la carrera cuando 1968 cambió la vida de aquella generación y, con la gallardía de sus acciones antiautoritarias, plantó los cimientos que le han ido perfilando un rostro democrático a nuestra nación. Federico era un joven despierto y activo. Pronto destacó como un aprendiz vitalista, con lo que quiero decir que no solo atendía lo que se le enseñaba, sino iba siempre más lejos, por los ámbitos de la indagación personal, ejerciendo la honrada y poderosa herramienta de la crítica en busca de satisfacer su gran curiosidad intelectual y humana. Estas características aún lo definen y las procura siempre a sus alumnos. Ya como estudiante y luego en su vida profesional, dirigió esa energía a emprender diversas actividades de compromiso social, en la práctica de la economía, en la militancia política, en la función pública, en el estudio de la historia, el pensamiento y la cultura, en la investigación y la divulgación de temas sociales y en ese crisol que todo lo potencia, que es la educación. En este campo me invitó, y acepté mientras vivía en la ciudad, a formar parte de un proyecto que entonces nacía y del que él fue, en su doble calidad de primer responsable del área de planeación y de miembro de la planta docente inaugural, uno de los poderosos pivotes impulsores desde su origen, el de la UAM Xochimilco. Federico entendía estar ante una de esas oportunidades que rara vez aparecen en el escenario de nuestra vida, la posibilidad de abrir la mente de los noveles estudiantes universitarios y llevarlos por la aventura del conocimiento allende los modos en uso de la memorización pasiva, poniendo en juego su convicción de que la educación es una forma dinámica de estar en el mundo y no una burbuja para mirarlo desde afuera con ordenada asepsia. El admirable concepto educativo que entrañaba en la propuesta del sistema modular y su noción axial de que aprender no es meramente un asunto de aula, sino un proceso de exploración metódica y el cultivo de un compromiso de servicio, constituían un terreno inmejorable donde insertar su energía creativa. Se entregó al proyecto y para bien de ya muchas generaciones la entrega continúa hasta ahora, 45 años después. De la valía de esa empresa y el profesionalismo con que ha sido asumida por él, da cuenta el homenaje que hoy se le dedica. Federico estaba llamado a figurar en comarcas trascendentes. Posee una inteligencia tan veloz como certera, una capacidad de trabajo notable y una concentración y fuerza de voluntad imbatibles. Es un hombre de horizonte universal. Comprende que su refinada preparación como economista no lo exime de la responsabilidad y el deleite a ella asociado de visitar las grandes realizaciones y derroteros del hacer humano a lo largo de la historia y en la actualidad mundial. Es esta una valiosísima característica de un educador y en él encarna con singulares méritos. Hay siempre en sus aproximaciones analíticas y docentes una percepción fina del contexto mundial y de la atmósfera intelectual y una preocupación por imprimir a sus aportes verdadera sustancia humana, más allá de los protocolos técnicos de la especialidad. Yo celebro esa cualidad que lo distingue y que constituye hoy por hoy un bien económico en el sentido clásico, pues es rara y escasa. Él adereza estas virtudes con otras de distinto filo. Posee un sentido del humor tan ingenioso como cáustico, que en ocasiones deviene en implacable mordacidad. No busca saherir, pero no elude la broma incendiaria porque es una forma de agilidad mental. En realidad solo es intolerante con la estulticia, que a veces se manifiesta con prodigalidad. Pero su atención y su esfuerzo están siempre orientados a la formación de sus alumnos y a la provisión de sus contribuciones como estudioso de la sociedad.
Realiza esta labor en el aula y el seminario, tanto como a través de sus libros notables y sus imperdibles ensayos sobre temas económicos, políticos, históricos, sociales y de divulgación del conocimiento. Con aquellos afortunados que le tienen como maestro, Federico crea y recrea círculos de aprendizaje que poco a poco se convierten en cofradías del saber. En ese perol efervescente, los alumnos pasan a ser discípulos y al cabo pares intelectuales del profesor que apostó por el desarrollo de los talentos de ellos, identificando e impulsando con tiento los de cada uno. Él bien sabe que la mayor satisfacción y el mejor logro para un maestro es ser superado por sus discípulos y trabaja para ello, solo que, digo yo, no resulta fácil en este caso conquistar el galardón. Federico Novello es un ejemplo de lo que hace un hombre que ama el conocimiento. No solo desmenuza el árbol, despliega el bosque, su génesis, sus ecosistemas. Así lo cantan desde el título obras como esa visitación a la Inglaterra del Círculo de Bloomsbury, certeramente llamada Invitación a Keynes, o aquella otra, maravilloso breviario dedicado al alumnado de la UAM, Xochimilco, donde ofrece un mapa esclarecedor a quienes se interesan en graduarse no de licenciados, sino de aprendices perennes de la aventura humana. El pequeño elogio del conocimiento. Pero más aún, es un ejemplo de lo que debe hacer un hombre consigo mismo. Pedirle todo a sus capacidades y ofrecer sin reserva los medios y los frutos que de ellas derivan. Eso es ser un maestro. Asumirse como guía tanto para la formación académica como para la forja del espíritu y el despertar de un sentido y un valor profundos de la existencia. Federico Novello ha hecho brillar de modo sobresaliente en foros nacionales e internacionales y defendido con dignidad y firmeza ante diversas circunstancias a la institución a la que con orgullo representa, su Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Y es, estoy seguro, justamente por saberse mantener con integralidad en el eje de ese integral compromiso suyo y encontrar siempre los medios para perseverar en él, que le brota naturalmente otra cualidad no menos valiosa y ciertamente envidiable, la de ser una persona que disfruta la vida. Con ese ánimo de intelección sagaz y ligereza gozosa, se perfila ante nosotros como un hombre esperanzado, aunque escéptico, reticente pero no contenido, apabullante sin ser explosivo, y para bien de la cultura y de la civilización, hoy tan frágiles en sus formas de evaluar lo que acontece por efecto del colapso de muchas de sus construcciones otrora triunfalistas, políticamente muy incorrecto. Lo que felizmente en su caso quiere decir libre de toda devoción a las infecundas cautelas y ataduras convencionales. Eso lo convierte en un mentor con credenciales irrebatibles, un venero de enseñanza cuyo caudal hacen muy bien en reconocer y celebrar sus alumnos hoy aquí. Los felicito a ellos por así hacerlo, y lo felicito a él no solo por de tantas maneras merecerlo, sino también por saber imbuir en ellos la visión y la capacidad de iniciativa necesarias para llevar a cabo tal empresa, y por hacerlo sin buscar reconocimiento alguno, pero tampoco con modestia, claridoso como es, ese saco le queda chico, sino por la sola puesta en servicio de los recursos abundantes y depurados de su espíritu valioso, y la desinteresada entrega de la rica, viva, apasionada, tan agradecible presencia generosa de su ser. También yo, que de tantas maneras me he beneficiado de ellas, te las agradezco, Federico.